Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal Entrenando tus Finanzas. Soy Franco Tiberti y en este video, como cada fin de semana, vamos a estar viendo lo más relevante del mercado en el panorama local como también internacional. Comenzando, como siempre, con las variaciones semanales que vemos en pantalla. Ahí comenzamos con los dólares financieros. El dólar oficial bajando a 1.150, cayendo un 3,36%. Los dólares, tanto el MEP como el contado con liqui, en 1.144 y 1.159 respectivamente, cayendo también en torno al 3%. Fuerte caída de los dólares, sobre todo en las últimas dos ruedas de la jornada de esta semana. Por el lado de los bonos, subiendo a 67,52 y 69 dólares el AL 30 y el GD30. En casi toda la curva de bonos ha habido leves variaciones positivas y por ende vimos un descenso del riesgo país por debajo de los 700 puntos, ubicándose en los 678. Los índices de renta variable, buena performance del Merval medido en dólares por la caída del tipo de cambio contado con liqui, pero fue en pesos apenas un 0,64 al alza, ubicándonos en dólares en torno a los 1.823, apuntando un mayor crecimiento, ubicándolo en una mejor zona medido en dólares. Por el lado de Estados Unidos, una semana prácticamente sin variaciones, en medio de también cuestiones ahí de Donald Trump y los aranceles que ahora estaremos repasando, y en medio de una semana donde hubo una nueva decisión por parte de la Fed con respecto a las tasas de interés. Vemos el Dow Jones en 0,15 negativo, 0,18 el Nasdaq, 0,43 el SPY, y los mercados emergentes también prácticamente sin modificaciones, cayendo 0,20%. Por el lado de Brasil, subiendo un 1,62%, y China cayendo también apenas 0,23%. Por el lado de los commodities, que también vamos a estar repasando ahora en gráficos, el oro subiendo nuevamente un 2,65, al igual que la plata, y atención al petróleo llegando casi a los 61 dólares, recuperando esa zona que había perdido luego de semanas de fuertes caídas y subiendo semanalmente un 4,85%. Vamos a ir ahora a los gráficos para mostrar esta información en forma más detallada, comenzando por la renta variable estadounidense con el Standard & Poor's, como vemos en pantalla. Lo dicho, una semana levemente en baja, prácticamente sin modificaciones. Veníamos de 2 semanas con subas de un 4,6 y 3%, superando la caída de corto plazo, ¿sí? La resistencia que venía teniendo y que luego de las primeras semanas del mes de abril, con el tema de los aranceles, había presentado bastante volatilidad, pareciera ya haberse recuperado. De hecho, si nos paramos más o menos estos valores, ya tenemos casi un 12% de recuperación. Por el lado del Nasdaq, un gráfico también bastante similar, quizás aún con mejor perspectiva. También tuvimos semanas de presentaciones de balance, donde en líneas generales han sido todos mejor de lo esperado y con ganancias fuertes. Ahora la incertidumbre se plantea obviamente en los próximos trimestres con el tema de los aranceles y las nuevas tarifas y obviamente esa repercusión en los mayores costos y por ende en los precios de comercialización de los productos y cómo eso impactará en la economía estadounidense principalmente, como así también mundial. Por el lado de la renta variable local, veíamos el Merval con una variación levemente alcista en 0,64, que medido en dólares por la caída del tipo de cambio del CCL lo ubicaba en una mejor posición, cercano a los 1.825, y también con una recuperación de corto plazo luego de la caída de enero. Vamos a ver cómo se desarrolla esto ya con la noticia puesta de la liberación del cepo, lógicamente. Así que habíamos tenido hace 3 semanas, hace un mes prácticamente, cuando fue la liberación del cepo, casualmente hoy se está cumpliendo un mes, ha tenido una fuerte suba, pero luego ha tenido semanas donde prácticamente entre subas y caídas ha quedado invariable. Por el lado del VIX, el índice de volatilidad, que también lo mostramos para representar qué variaciones, ¿sí? Qué volatilidad justamente presenta el mercado estadounidense, nos indica que se ubica en torno a los 21,89, caída considerable luego de haber tocado a principios del mes de abril los valores de 60, más allá de que está todavía en valores altos, muestra una recuperación
que obviamente va en concordancia con lo mostrado recientemente con las variaciones al alza de los índices estadounidenses en las últimas semanas, lo cual obviamente es un factor que está en un índice que va en sentido contrario, ¿no? Ante el descenso aquí da una más tranquilidad en el mercado y por ende un ascenso de los índices. Por el lado de los dólares financieros, vemos al dólar MEP con lo mencionado, una semana de caídas, ubicándonos en torno a los 1144. Buenos valores también, ubicándose prácticamente en mínimos. Todavía no llega a los mínimos de hace 2 semanas, que había llegado a tocar valores de 1100, 1103. Bueno, veremos cómo continúa en las próximas semanas luego de los ingresos de dólares por parte del sistema del campo, ¿sí? De las exportaciones que puede provocar aún una presión a la baja aún mayor. Bien. Por el lado de los commodities, lo mencionado con el oro, muy cercano a los máximos históricos, todavía no lo ha superado, más allá de que hace 2 semanas ha tocado un nuevo máximo, donde rápidamente se acomodó en la zona en la que estamos actualmente, 3.326, pero se mantiene, ¿sí? En torno a máximos. Lo mismo la plata, en torno a máximos, una buena semana, y atención con el petróleo, lo mencionado, con una buena recuperación esta semana, una variación semanal de un 4,52, donde incluso dentro de la semana había tocado valores por debajo de los 55, cercanos a los 55, que hacían mostrar preocupación. Pero una semana que termina al alza y con una buena variación porcentual. Por el lado de las tecnológicas, bueno, tuvimos buenas presentaciones y también eso se vio obviamente plasmado en sus cotizaciones. Buenas alzas tuvimos en varias de ellas y otras tantas en excelentes valores. Y ahora vamos a pasar a la parte del análisis semanal con algunas noticias relevantes. Por un lado, en primer lugar, la recaudación tributaria de abril, que creció un 57% año a año, en términos nominales, aproximadamente un 10% ajustada por inflación. La recaudación sigue mejorando de la mano del rebote de la economía. Los segmentos que más crecieron fueron ganancias, derecho de exportación y combustibles. Y se estima que la recaudación tributaria mantendrá esa tendencia durante el año en línea con la recuperación del nivel de actividad. Al tiempo esperamos un superávit primario del 1,4 del PBI, un superávit fiscal del 0,1 del PBI. Por el lado de Estados Unidos, la Reserva Federal mantuvo sin cambios la tasa, dejó la tasa de interés en el orden de los 4,25-4,50, tal como esperaba el mercado. La economía mostró, en cuanto a la economía, aseguró que la actividad sigue creciendo a ritmo sólido. Habló del redón de las exportaciones netas que impactaron en el PBI del primer trimestre. El mercado laboral estable, primer cuatrimestre. Mercado laboral estable con desempleo en niveles bajos, pero también una inflación aún elevada. Mayor incertidumbre económica, el comunicado también destacó que argumentaron los riesgos tanto de más desempleo como de más inflación y la expectativa del mercado, bueno, se descuentan 3 recortes de 25 puntos este año, el primero recién en julio y los otros en septiembre y octubre. Por el lado del Oriente, atención con la tensión militar entre India y Pakistán que sacude los mercados asiáticos. El ejército pakistaní derribó 12 drones indios en un nuevo episodio de tensión entre ambas potencias nucleares. Esto explica un poco la suba del petróleo, que más allá de que haya habido aumento en la demanda, en la producción, por ende en la oferta, estas cuestiones de guerra y tensión militar provocaron un poco el aumento explican un poco el aumento de ese commodity. Con los aranceles hubo novedades. El presidente Donald Trump aumentó la tensión comercial con China al proponer un arancel del 80% justo antes del inicio de las negociaciones en Suiza mañana. Bueno, fue esta semana. Los encuentros liderados por el secretario de Tesoro Scott Bessent y el representante comercial Jamison Greer marcarán el primer diálogo formal tras la imposición de aranceles recíprocos del 145 por parte de Estados Unidos y el 125 por China. Aunque Trump ha pausado aranceles a otros países para negociar los acuerdos bilaterales, descarta hacer concesiones a China de forma anticipada, argumentando que los consumidores pueden soportar el costo si ello favorece la reindustrialización del país. Así que, como que con todos los otros me siento a negociar, pero con China lo voy a decidir yo. Y había salido con los 145, ahora propone un 80. Obviamente es también una cuestión un poco de marcar territorio. También el presidente Trump impulsa una nueva iniciativa fiscal que busca reinstaurar una tasa del 39,6% para individuos que ganen más de 2,5 millones de dólares anuales.
o parejas con ingresos superiores a 5 millones, la medida apunta a reforzar la recaudación mientras se mantienen los estímulos económicos, ¿sí? Así que eleva el impuesto a los más ricos, algo que impensado por parte de Donald Trump, bueno, una medida que propone. Y por último, por el lado de Argentina, los índices de producción manufacturera, minera y de la construcción registraron caídas para el mes de marzo. El índice de producción industrial manufacturera cayó un 4,5 de mes a mes, desestacionalizado en marzo, con 8 o 9 sectores registrando bajas. Igualmente, en términos interanuales, el índice mostró una suba del 5,2 y el crecimiento del primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado arrojó un avance del 6,1. Obviamente que, bueno, estos datos se deben a la incertidumbre respecto a la transición del régimen cambiario, sobre todo, que habría llevado al sector a una parada de la actividad a la espera de precisiones sobre el esquema y sobre el valor del dólar, un factor clave en la regla de precios de las firmas. Hasta aquí el video semanal con lo más relevante que ha sucedido en esta jornada, esta semana, segunda semana del mes de mayo. Vamos a estar trayéndole más información con respecto a lo que viene en esta próxima semana con los datos de inflación tanto de Estados Unidos como de Argentina, así que atención con esos datos que pueden marcar el rumbo y lo más relevante que tengamos esta semana, conjunto con algunas otras presentaciones de balance, aunque las más relevantes ya se han dado. Que tengan un excelente fin de semana, un excelente comienzo también de semana y ante dudas, consultas, déjenlo aquí en los comentarios, denle like, suscríbanse al canal, compartan, que eso nos ayuda a crecer y obviamente a seguir trayéndoles este material. Que tengan un hermoso cierre de semana y comienzo de una nueva semana. Nos estamos viendo pronto. Chau, chau.